Muy buenas tardes para todos, yo soy Daniela Blandón Ramírez y les doy la bienvenida a El Mundo Ahora de France 24 en español. A continuación, nuestros titulares. Alrededor de 40 personas murieron y 115 resultaron heridas por un incendio provocado por una explosión en el bar de una estación de esquí en la localidad suiza de Crans-Montana. Las autoridades aún no tienen clara la causa de los hechos, pero los indicios muestran que pudo ser un accidente. Zohran Mamdani se comprometió a respetar la Constitución de Estados Unidos y las leyes de Nueva York. El alcalde juró en la icónica estación de City Hall. A sus 34 años es el segundo regidor más joven de la ciudad y el primero musulmán. En Francia hay revuelo por la inminente restricción de acceso de menores de 15 años a las redes sociales. El presidente se comprometió a gestionar el trámite legislativo del proyecto este mismo año y medios locales revelan que la discusión podría iniciar este mismo mes. Vamos a iniciar en Suiza, donde una creciente lista de personas, calculada por ahora alrededor de 40 personas, perdieron la vida y 115 resultaron heridas durante un incendio que se produjo dentro del bar de una estación de esquí en la localidad de Crans-Montana. Las autoridades descartaron un atentado y dijeron que los indicios muestran que pudo tratarse de un accidente, pero siguen investigando las causas de la explosión que desató el fuego. Ampliamos a continuación. Fue en este bar donde el Año Nuevo se convirtió en una tragedia. Hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles al jueves se produjo un incendio en el bar de Constelación de la estación de esquí de Crans-Montana en los Alpes suizos. Aquí vemos el interior una vez extinguido el fuego. El incendio se extendió y provocó varias explosiones. Más de un centenar de personas se encontraban en el local en ese momento para celebrar el Año Nuevo. Pensé que solo eran fuegos artificiales, como los del 31. Pero luego vimos a mucha gente gritando mucho, cundió el pánico. A primera hora de la mañana, las ambulancias seguían presentes en las inmediaciones. El balance es grave, pero aún no se conoce la totalidad de víctimas unas horas después de los hechos. Nuestros pensamientos están con las familias que están angustiadas. Algunas aún no saben si sus hijos han fallecido, otras se encuentran en el hospital en condiciones difíciles y haremos todo lo posible para garantizar que todo se desarrolle de la forma más rápida y eficaz posible. Pero hoy nuestros pensamientos y nuestras oraciones están verdaderamente con todos aquellos que han sufrido esta tragedia. Muchas de las víctimas aún no han sido identificadas y el origen del incendio sigue sin determinarse. Hay muchas circunstancias que aclarar en vista de estas investigaciones. Quiero precisar que en este momento nos inclinamos por un incendio y que en ningún caso se trata de un atentado. Se han movilizado más de 40 ambulancias y 10 helicópteros para trasladar a los heridos a los hospitales. El más cercano, el de Sion, está saturado, por lo que otros heridos han sido trasladados a Zúrich, Lausana y Ginebra. La zona alrededor del bar está completamente cerrada al público y se ha decretado la prohibición de sobrevolar la estación de Crans-Montana. Y de Suiza pasamos a Estados Unidos. Zohran Mamdani juró el cargo como nuevo alcalde de Nueva York. Con 34 años, este dirigente, que se define como socialista, pasó de ser un outsider político a llegar al ayuntamiento tras derrotar a varias figuras consolidadas con una campaña centrada en el costo de la vida. Veamos. Nueva York tiene un nuevo alcalde para 2026. Zohran Mamdani eligió un lugar simbólico para la ceremonia, uno que subraya un pilar de su campaña. Este es realmente el honor y el privilegio de toda una vida. Y después de haber jurado como alcalde de la ciudad de Nueva York, hacerlo aquí en la antigua estación de metro del ayuntamiento es un testimonio de la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad. Mamdani nació en Uganda de padres indios. Se mudó a Nueva York cuando tenía 7 años. Su trayectoria multicultural es similar a la de muchos habitantes de la ciudad.
Se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 2018 y antes de entrar en política probó suerte como rapero y jugador de cricket. Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad. En lo político se define como socialista y apuesta por una transición climática equitativa. Durante la campaña defendió medidas para proteger a los más vulnerables. En una de las ciudades más caras del mundo propone control de alquileres, transporte en autobús gratuito y plazas de guardería gratuitas para todos. Hay personas que consideramos neoyorquinas y que ya no pueden permitirse vivir aquí. Eso es una vergüenza, es inaceptable y no tiene por qué ser así. En noviembre, Mamdani se reunió con Donald Trump. Ambas partes intercambiaron insultos antes del encuentro. Muchos esperaban una reunión tensa, pero en su lugar, los dos se mostraron distendidos y adoptaron un tono cooperativo, comprometiéndose a trabajar juntos por el futuro de la ciudad. Y en el sur del continente, en Venezuela, fueron excarceladas 87 personas que habían sido detenidas durante las protestas que se desataron tras las elecciones presidenciales del 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato, en medio de las denuncias de la oposición sobre fraude electoral. La información fue revelada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que detalló que las liberaciones ocurrieron en el penal de Tocorón, en el estado norteño de Aragua. Un hecho similar ocurrió el 25 de diciembre, aunque la cifra reportada de excarcelados varía entre 60 y 99 según la fuente que se consulte. Y en Brasil, la Corte Suprema se pronunció en contra de la solicitud de detención domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. Su defensa lo había pedido argumentando motivos humanitarios ante la decisión del magistrado Alexandre de Moraes. Bolsonaro tendrá que regresar a su celda este mismo jueves cuando reciba el alta médica en el hospital en que está ingresado desde el 24 de diciembre. En los últimos días fue sometido a 4 operaciones. Vamos ahora a Europa. Francia lleva años tratando de encontrar una forma de restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, en gran parte debido a sus efectos negativos sobre su salud mental. En su mensaje de fin de año, el presidente Emmanuel Macron se comprometió a impulsar el trámite legislativo de la ley que se favorecería con las nuevas directivas de la Comisión Europea. Se espera que el debate comience a principios de este mismo año, pero ¿cómo lo perciben los ciudadanos? Acá les contamos. Prescindir de todas las redes sociales. Para este joven, eso es ir demasiado lejos. Hay que poder tener algo, es parte de nuestras vidas. Los adolescentes la utilizan para hablar con sus amigos y familiares y todo eso. Pueden ver videos, entretenerse. Y su madre está bastante de acuerdo. Él gestiona bastante bien su uso de las redes sociales, sabe cuándo parar, así que para nosotros no es un problema. Pero al otro lado de la pista de patinaje sobre hielo, este padre y su hija no están de acuerdo en este tema. Ella se opone a la prohibición para los menores de 15 años. Sería un poco extraño que lo prohibieran. Creo que crearía un vacío en nuestras vidas. Pero su padre está totalmente a favor. No dejo de explicarle que en realidad todo el tiempo que pasa en las redes sociales es tiempo que pierde para conocer a otras personas, salir, hablar con sus amigos o ver películas, ir al teatro y otras cosas. Por eso intentamos limitarlo. Ciberacoso, problemas para dormir, exposición a contenidos inapropiados. Las autoridades francesas quieren aprobar una ley para impedir que los adolescentes y los niños tengan acceso a las redes sociales. Pero ¿cómo funcionaría eso? Ya existe tecnología para comprobar la edad del usuario de un teléfono. Naya, de 14 años, decidió probarla. Pon tu cara en el marco hasta que el círculo sea verde. Con un video selfie y un documento de identidad, el veredicto de la aplicación es rápido. Naya es demasiado joven. Aún no cumple el requisito de edad. El sistema ya se está utilizando en Australia para gran disgusto de empresas tecnológicas como Meta y YouTube. Estas han criticado la prohibición. El proyecto de ley francés, que será revisado por el Consejo de Estado el 8 de enero, también propone la prohibición de los teléfonos en los institutos, como ya ocurre en los colegios. Nos quedamos en este continente porque desde este jueves 1 de enero Bulgaria entró en el club de la zona euro, lo que implica que su moneda local, el lev, ya es historia.
En su lugar llega el euro, que ahora es la moneda oficial de 350 millones de personas en la Unión Europea. Su adopción generó reacciones mixtas, con algunos celebrándolo como un hito y otros preocupados por posibles alzas en los precios de la canasta familiar en un país cuyo gobierno recientemente dimitió en medio de protestas generalizadas contra las propuestas de subidas de impuestos. Vamos ahora a Irán, donde se han registrado varias muertes en medio de las multitudinarias protestas en contra de la crisis económica que vive el país, tras la drástica devaluación de la moneda local frente al dólar y la altísima inflación. Por quinto día consecutivo continuaron las movilizaciones y entre la noche del jueves y la madrugada del viernes se registraron disturbios, según denunciaron medios y grupos de derechos humanos. Y en Yemen, mientras tanto, los separatistas del Consejo de Transición del Sur anunciaron un acuerdo para coordinar sus operaciones con las fuerzas gubernamentales. El movimiento, que tomó amplios territorios en las ciudades de Hadramaut y Al-Mahara, con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos, provocó el malestar de sus aliados en el gobierno, apoyados por una coalición liderada por Arabia Saudita, que les exige retirarse. Los separatistas del sur de Yemen dan un paso atrás. El Consejo de Transición del Sur, CTS, de línea separatista, anunció un acuerdo que prevé el despliegue de otra fuerza gubernamental en las zonas que ha controlado en las últimas semanas. Un anuncio de retirada que ahora intenta materializarse sobre el terreno. El CTS asegura que sus fuerzas seguirán operando en las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, pero que lo harán en coordinación con las fuerzas gubernamentales del escudo de la nación respaldadas por Riad. Sin embargo, estas declaraciones chocan con la realidad y podrían abrir la puerta más adelante a una confrontación entre antiguos aliados en Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Los separatistas siguen insistiendo en la creación de un Estado independiente con el respaldo de Abu Dhabi, especialmente después de haber logrado, según ellos, importantes avances militares en Hadramaut y Al-Mahra. Una aspiración que choca con las advertencias de Arabia Saudita, que alerta del riesgo de arrastrar a toda la región en una situación de caos e inestabilidad. En los últimos días, el reino lanzó ataques aéreos contra el pueblo de Mukalla, asegurando que tenían como objetivo un cargamento de armas procedentes de Emiratos Árabes Unidos y destinado a apoyar al Consejo de Transición del Sur. Así llegamos al final de este informativo, pero en minutos volvemos con más información.